Vamos a ver ahora la iglesia de San Pedro. Aquí tenemos dos imágenes, una más antigua en la que podemos ver la torre que se encuentra en la calle Juan Pascual, y la otra ya no tenemos la torre ya se encuentra en la plaza de San Pedro. Esperamos que nos guste contemplar esta antigua iglesia de Úbeda. Empezamos a ver la iglesia precisamente por lo más reciente que se ha reformado, que es su torre campanario, de la misma época que la portada principal, sencilla, y consta de un cuerpo cúbico con 4 vanos para el cuerpo de campana. Actualmente no ocupa el original emplazamiento. La verdad es que en Úbeda hay cosas inconcebibles y mucho más en relación con nuestro patrimonio histórico-artístico. La iglesia San Pedro presentaba su torre ubicada en la zona de la cabecera y por motivos desconocidos se trasladó a los pies del templo. Sobre este cambio quizás posiblemente se deba al proceso de reorganización de la planta homónima de los años 50 y 60, aunque tenga poca lógica. Esta teoría, cosas más raras se han visto. Quizás simplemente habría que pensar en la teoría de la convivencia. Las torres de San Pedro y la del Palacio de Guadiana eran vecinas, mal avenidas, y desearon poner tierra por medio. En esta parte de la iglesia, que solo ha recibido el cambio de la torre, vemos la puerta más antigua del templo. Es más antigua que la principal. Se encuentra, como vemos, a los pies de la iglesia, sin adorno alguno, y está tapiada desde que se colocó el coro arrimado a su testero interior. Podemos ver que era una puerta de pocos adornos, con arco de medio punto, con un gran zócalo hasta donde empieza el arco, desde donde nacen 2 pequeñas columnitas pareadas, coronadas con una moldura. Esta moldura sustenta a 3 leones, colocados uno en el centro y los otros a los lados, que son los adornos de esta antigua puerta. En el centro de la puerta podemos ver esta cruz de Caravaca, la cual ignoramos su inclusión en esta puerta. Más arriba, antes de la ventana, nos encontramos con el escudo papal, en representación del titular de la iglesia. Y encima una ventana circular con vitrina que da luz a los pies de la iglesia. Alguna gárgola que le da algo de sabor a esta parte de la iglesia, que con la plaza nos deja un sabor muy agradable al poder recordar los tiempos pasados de nuestros antecesores. Hablaremos ahora un poco de su fundación. La iglesia está ubicada en pleno centro histórico de Úbeda. La antigua iglesia de San Pedro es uno de los ejemplos más interesantes de la arquitectura tardo-románico en Andalucía. Con reformas posteriores de época renacentista y barroca. De esta antigua iglesia, una de las más antiguas de Úbeda, se fundó en 711
después de la batalla de Guadalete. Y los árabes tomaron la villa. Esta era una de las iglesias de los cristianos godos vencidos y fue respetada por los invasores, pues los conquistadores no podían ir dejando las misiones en los pueblos conquistados. Más tarde cesó la tolerancia y pasaría a ser mezquita, hasta que se abrió el culto cristiano de nuevo en 1234, al reconquistarla San Fernando. En la toma de Úbeda acompañó al rey San Fernando el arzobispo de Toledo don Rodrigo Ximénez de Rada. Este intentó incorporar estas tierras a su arzobispado, por lo que se estableció un pleito entre don Rodrigo y el primer obispo de Baeza, Fray Domingo. Salió victorioso el obispo en el año 1243, por lo que Úbeda pasa a depender del arzobispado de Baeza, excepto esta iglesia y parroquia de San Pedro, que pasan a depender del arzobispo de Toledo. La parroquia de San Pedro, dependiente durante largos años de la diócesis de Toledo, llega al siglo XVII con una fábrica prácticamente igual a lo que es la actualidad. Tiene la iglesia el privilegio de ser una de las más antiguas de la población. Parece ser que fue la tercera en ser construida, probablemente sobre el solar de una mezquita anterior. De este origen se puede establecer del siglo XIII es su alcide de tradición románica, de forma de semitambor, con fábrica de sillería. La división mural se lleva a cabo mediante contrafuertes escarpados y en medio nos sorprende una ventana mudéjar de arco agudo y angrelado. Estamos viendo el ábside, como vemos es poligonal, con vanos ojivales que conservarían tras su reconstrucción en el siglo XVI, así que este templo conserva un original ábside románico. Exteriormente, como hemos comentado anteriormente, presenta los pilares que vemos escalonados y arcos polilobulados, así como restos protogóticos de la antigua fábrica del siglo XIII. De arquitectura sencilla, presenta una bella portada del siglo XVII, entre los años 1600 a 1615, en tiempo del obispo Sancho de Ávila y Toledo, que dejó como testimonio el escudo de armas en la portada, encima de cuyo arco está una imagen tallada de San Pedro y algún otro adorno. Se consideraba con razón que la portada principal, orientada al sur, presenta arco de medio punto, de clave resaltada, entre columnas exentas ante pilastra, de más puro sabor valdiviriano, aunque se ignora el autor de esta bella portada. Pasamos a ver la portada más detallada y vemos las columnas adornadas con canales que enmarcan la puerta y se encuentran colocadas sobre plintio, coronadas por capiteles corintios de gran belleza. Estas sustentan a una moldura saliente y detrás de estas columnas se encuentran otras pareadas.
Distinguimos el arco que hemos comentado anteriormente, es de medio punto con bella filigrana en el filo y la clave es de bollo labrado y saliente. Ya en la enjuta de la puerta tenemos dos imágenes. A la derecha nos muestra una bella imagen de talla saliente con la representación de una Madonna con dos niños en los brazos, y en la izquierda otra similar, pero que se encuentra con una cruz en la mano y la otra una antorcha. Son de gran belleza, y esto es lo que podemos contemplar en la primera planta. Continuamos enmarcado por columnas sobre plinto en el cuerpo bajo, entablamento coronado y sobre este un segundo cuerpo que a modo de ventana serliana se distribuye en tres calles. La central con nicho en la que se ubica la talla del titular de San Pedro, y a las laterales con escudos. Al menos en este caso, como apunta Galera Andreu, estamos claramente dentro de algunas de las características de la arquitectura diocesana del primer momento del siglo XVII. Los pasos que siguieron los templos de la diócesis a comienzos del siglo XVII fueron lógicamente los de la escuela de Valmelvira, hecho comprensible por dos motivos: el prestigio de su obra, dominado desde la mitad del siglo XVI en toda la provincia, con un gran desarrollo tanto en lo religioso como en lo civil, y el hecho concreto de su vinculación con el templo catedralicio como director. Sobre este último factor aún hemos de precisar alguna razón más. Al final de la vida de Valmelvira, en 1576, coincide con la llegada de la silla episcopal del obispo Sarmiento de Mendoza entre 1575 y 1595, quien años más tarde, en 1592, creaba el cargo de visitador de obras, cuya misión fundamental era ver y visitar toda la iglesia de nuestro obispado y las obras de las que estén empezadas o se han de empezar, y en cada una deje ordenado las trazas y orden con que se ha de comenzar o proseguir y acabar el proyecto de dichas iglesias. El cuerpo superior es vuelto en corintio, en el que se sitúa una imagen de San Pedro flanqueada por los escudos de Sancho Dávila, el obispo que ordenó su construcción.